Bueno, seguimos en la unidad 2, que es precursores de macromoléculas. La semana pasada estuvimos viendo todo el tema de proteínas y entonces hoy vamos a hablar de enzimas. Porque al final las enzimas, la gran mayoría de las enzimas son proteínas. Realmente las enzimas son un grupo de compuestos que tienen una tremendísima importancia desde el punto de vista fisiológico, y no solo fisiológico, sino también en la industria. Y su importancia fundamental es que son los principales catalizadores biológicos. ¿Qué cosa es un catalizador biológico? Bueno, ¿qué cosa es un catalizador? Es un compuesto que aumenta la velocidad de las reacciones químicas. Eso es un catalizador. Y la característica más importante de los catalizadores es que ellos participan en la reacción, pero no se consumen en la reacción. O sea, ellos, una vez que culmina esa reacción química, ellos salen íntegramente de la misma manera en que entraron a esa reacción, y su función fundamental fue precisamente aumentar la velocidad de la reacción. En el caso de los enzimas, que son catalizadores biológicos, pues estamos hablando entonces de reacciones que ocurren a nivel metabólico, o sea, reacciones que ocurren en el organismo humano. Bueno, la gran mayoría de los enzimas son proteínas constituidas por más de 100 aminoácidos. La mayoría de los enzimas tienen estructuras terciarias o cuaternarias, son estructuras, las estructuras más complejas a nivel proteico. Tal como le comenté ya, su función esencial es aumentar la velocidad de la reacción, y para ello lo que hacen es disminuir la energía de activación de las reacciones químicas, porque a fin de cuentas, a nivel fisiológico, lo que ocurren son reacciones químicas. Al disminuir la energía de activación, esa reacción transcurre a una mayor velocidad. Estos enzimas, tal y como dije, no se transforman en la reacción, entran y salen de la misma manera, participan prácticamente en todas las reacciones que ocurren en el organismo, son altamente específicas, o sea, prácticamente para cada reacción metabólica hay un enzima. No se me vayan, no se me quiten de ahí, que quiero verte, Viviana, quiero verte, quiero verlos. Ya la otra se me desapareció también, Brigitte. Bueno, les decía que son altamente específicas. Eso quiere decir que para cada tipo de reacción hay un enzima particular. Por poner un par de ejemplos, la lactosa, ya hemos hablado bastante de la lactosa, que es un disacárido, es un carbohidrato, requiere de una enzima que es la lactasa. Esa lactasa es específica de la lactosa para hidrolizarla. La lactosa no se hidroliza con otro enzima que no sea la lactasa, y la lactasa participa esencialmente en la reacción de hidrólisis de la lactosa. Por eso se dice que son compuestos muy específicos. Algunas incluso son estereoespecíficas en función de la conformación espacial de los compuestos, y si tiene una conformación actúa un enzima, pero con esa conformación no puede actuar otro enzima. Y algunas además son reguladas y lo más importante es que se requieren en mínimas cantidades, con muy poca o muy baja concentración de enzimas es capaz de catalizar las reacciones. Y además son susceptibles, y eso también vamos a hablar más adelante, de ser inhibidas por diversas sustancias. O sea, hay un grupo de sustancias que pueden inhibir la actividad de los enzimas, lo cual en unos casos puede ser malo y en otros casos, como veremos, puede ser bueno. Bien. En cuanto a su importancia, también ya hemos comentado eso. O sea, muchas o algunas enfermedades, especialmente las que son heredadas genéticamente, puede haber una carencia o incluso la ausencia total de un enzima. Ya hablamos, por ejemplo, de la intolerancia a la lactosa por la ausencia o deficiencia de lactasa. Hablamos del albinismo, que también tiene que ver con una deficiencia enzimática. Otra importancia grande de los enzimas tiene que ver con que la medición de la actividad enzimática, por supuesto, en plasma sanguíneo, eritrocitos o incluso muestras de tejido, pues es una medición importante en el diagnóstico de ciertas enfermedades. O sea, se pueden diagnosticar enfermedades por ausencia o disminución de concentraciones enzimáticas. Y por otra parte también hay muchos fármacos, y esta es la parte buena de lo que les comentaba de la inhibición,
muchos fármacos ejercen sus efectos biológicos mediante su interacción con determinados enzimas, ya sea potenciando esa actividad enzimática o disminuyendo esa actividad enzimática. Bueno, tienen una gran aplicación en la industria. Parte de la tarea que ya tienen para la próxima semana tiene que ver con esto. O sea, hay muchos productos, sobre todo la industria de los alimentos. Es una industria que utiliza mucho los enzimas. La leche deslactosada, por ejemplo, se obtiene por la aplicación de enzimas en el proceso productivo, que ya producen una leche que no tiene lactosa, sino que tiene ya un hidrolizado de lactosa, ya no es lactosa y por tanto es la leche que deben tomar las personas que tienen intolerancia a la lactosa. Como podrán imaginar, las estructuras, bueno, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, pero sobre todo terciaria y cuaternaria, de las proteínas son esenciales para su actividad. O sea, cuando una proteína se desnaturaliza, recuerden lo que es la desnaturalización, ¿verdad? O sea, la pérdida de la estructura nativa de la proteína, pues cuando una enzima, por determinadas condiciones, pH, temperatura, se desnaturaliza, pues obviamente pierde su actividad biológica. Ya no puede ser utilizada, o ya su función catalítica o bien se pierde completamente o bien se ve disminuida. ¿Sabes? Estos son, digamos, algunos de los elementos esenciales que pudieran servir de introducción a todo lo que tiene que ver con los enzimas. Ahora, ¿cómo actúan los enzimas? ¿Cuál es el mecanismo general de acción enzimática? O sea, ¿qué estamos viendo en esta figura? O sea, ahí a la izquierda estamos viendo un enzima o la imagen de un enzima, por supuesto, es un esquema, y vemos que ese enzima tiene una parte de su estructura que se conoce como centro activo o sitio catalítico, o sea, y que está definido como la región del enzima que se une al sustrato y donde se realiza ese proceso catalítico. ¿Qué cosa es el sustrato? El lugar a donde va a actuar la enzima. El compuesto químico que va a ser transformado en un producto diferente. Vamos con la lactasa. La lactasa tiene un sitio activo, o un centro activo, o un sitio catalítico, como queramos llamarle, y en ese sitio catalítico es donde se sitúa la lactosa. Y esa enzima lo que hace es producir la hidrólisis de la lactosa, ¿verdad? En este caso, glucosa y galactosa. O sea, hay un enzima, el sustrato se une al sitio activo, se forma un complejo enzima-sustrato y posteriormente se liberan los productos. Pero como ven, el enzima queda intacto. El enzima no se consume en la reacción. O sea, simplemente su función, y súper importante, su función es aumentar la velocidad de la reacción mediante la cual el sustrato se convierte en productos. Este sustrato serían los reaccionantes de una reacción química. Y estos serían los productos resultantes de esa reacción química, visto todo a nivel metabólico, o sea, a nivel fisiológico. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Seguro? Esta es otra manera de verlo, es exactamente lo mismo. El enzima con un centro activo o sitio catalítico, a ese centro activo se une el sustrato, ¿verdad? Se forma el complejo enzima-sustrato. El enzima entonces aumenta la velocidad de reacción para que este sustrato se convierta en producto, se forma un complejo enzima-producto y finalmente ese producto se libera, ¿verdad? Como mismo puse el ejemplo de la lactasa, puede ser el ejemplo de la pexina, que es una enzima que hidroliza las proteínas a nivel gástrico, a nivel de estómago. El sustrato serían las proteínas de la dieta que llegan al estómago. Esas proteínas se unen al centro activo de la enzima, ¿verdad? Esa enzima cataliza la hidrólisis de esas proteínas para formar aminoácidos o pequeños péptidos. Y finalmente esos aminoácidos o pequeños péptidos se liberan. ¿Está bien? O sea, al final es lo mismo. Enzima, complejo enzima-sustrato, complejo enzima-producto y finalmente la liberación
de ese producto. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Entonces digamos que es el mecanismo de acción de todos los enzimas. Funcionan por este mecanismo general de acción enzimática. Ahora bien, hay dos teorías que explican este mecanismo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué puede unirse ese sustrato al centro activo del enzima? Una de esas teorías es el llamado modelo de llave y cerradura. Fíjense que esto es un modelo que está planteado en el siglo XIX. O sea, en 1894, Fischer, que es uno de los bioquímicos más importantes, dedujo que las moléculas del enzima y del sustrato poseen una complementariedad geométrica, o sea, las estructuras geométricas del centro activo permiten que la estructura geométrica del sustrato se conecte, entre como si fuera una llave en una cerradura, o sea, sus estructuras encajan perfectamente una en la otra, o sea, esto sería también un esquema del modelo de llave y cerradura, o sea, el sustrato accede al sitio activo del enzima, como ven, el sustrato tiene una forma que encaja perfectamente en el sitio activo del enzima porque su estructura es capaz de acoplarse exactamente en ese sitio activo. Se forma el complejo enzima-sustrato y se liberan los productos, ¿verdad? Y bueno, obviamente este modelo se denomina llave y cerradura precisamente por esa perfección que según Emil Fischer existe entre el centro activo del enzima y el sustrato. Ese es un modelo bastante aceptado, pero no es el único. Hay otro modelo que se denomina modelo de encaje inducido. Este es un modelo que está planteado mucho más acá, ya en 1958, en este caso es Conslat el que plantea este modelo, y lo que dice Conslat es que eso no es, que no necesariamente tienen que ser exactas en ese modelo de llave y cerradura. No necesariamente el centro activo del enzima debe desde un principio permitir el encaje perfecto de el sustrato, ¿verdad? Sino que ese enzima se puede adaptar. Por eso se llama encaje inducido. O sea, el sustrato accede al sitio del enzima, pero como ven, el sitio activo del enzima no es exactamente igual al del sustrato. Pero como esa enzima tiene una conformación flexible, ese centro activo se puede adaptar. Y en ese complejo enzima-sustrato, un poco ese sitio activo cambia su forma para permitir la entrada o el encaje del sustrato en ese sitio activo. Igualmente se forma un complejo enzima-sustrato y finalmente entonces se liberan los productos. Esto que aparece aquí es exactamente lo que acabo de decir con algunos ejemplos. O sea, en esta teoría se plantea, por ejemplo, que la cadena aminoácidica que compone el sitio activo, y hablamos de cadena aminoácidica porque los enzimas son proteínas, recuerden, ¿verdad? Por tanto, están formados por aminoácidos, unidos por enlaces peptídicos. Bueno, se dice que esa cadena es moldeada en posiciones precisas, adaptándose al sustrato, lo que permite llevar a cabo su función catalítica. Y bueno, y hay un par de ejemplos como el de las glicosidasas, etcétera. Pero básicamente es esto, o sea que hasta el momento esas son las dos teorías más aceptadas, la teoría de llave y cerradura y la teoría del modelo de encaje inducido. ¿Cuál es la diferencia? Que una dice que el sitio activo de la enzima no se modifica, está perfectamente diseñado para que entre perfectamente el sustrato, y la otra dice que eso no siempre es así y que la enzima puede modificar, atendiendo a su flexibilidad, su sitio activo para que igual encaje perfectamente el sustrato. ¿Está bien hasta aquí? ¿Alguna dudita? ¿Se entiende esto? Mueva la cabecita. Gracias, Viviana. Gracias. Bueno, ¿cuál es la anatomía de los enzimas? O sea, hay dos grandes grupos de enzimas, los llamados enzimas simples, que son estructuras proteicas que tienen una función enzimática. De esos existen, hay enzimas, muchos enzimas que son simples, y otros muchos, yo diría que muchos más, que son los llamados enzimas conjugadas.
Las enzimas conjugadas, a diferencia de las enzimas simples, tienen dos partes. Una parte que efectivamente es la parte proteica, es una proteína, pero esa proteína solita es inactiva. No funciona como una enzima. ¿Bien? Y se denomina apoenzima, inactiva. Y esa parte proteica se une a una parte no proteica denominada cofactor. O sea, el nombre genérico de esta parte no proteica es cofactor. Y cuando se une esa proteína inactiva o apoenzima con el cofactor lo que hace es activar el enzima. O sea, a partir de esa unión de la parte proteica con el cofactor, esa enzima se convierte en un enzima activo y eso se conoce con el nombre de holoenzima. O sea, la apoenzima es una enzima inactiva porque solo tiene parte proteica pero aún no tiene cofactor, y la holoenzima es la unión de esa parte inactiva con un cofactor que es el que activa el enzima y por tanto lo provee de su actividad enzimática y de su posibilidad de actuar catalizando determinadas reacciones que ocurren a nivel fisiológico. ¿Bien? ¿Clarito hasta aquí? ¿Sí o no? Por ahí ya me dicen que sí, está bien, perfecto. Bueno, ahora, ¿cuáles son los cofactores? Ya sabemos, porque cofactor es un genérico, o sea, ese cofactor, ¿quién puede ser? ¿Quién puede ser esa parte no proteica que se une a la parte proteica para activar el enzima? Bueno, pues hay cofactores orgánicos y cofactores inorgánicos. Esos cofactores inorgánicos pues, generalmente son iones metálicos, hierro, cobre, magnesio. Después voy a comentar un poquito sobre eso. Y esos iones orgánicos, pues pueden ser de dos tipos. Pueden ser coenzimas o pueden ser grupos prostéticos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el grupo prostético se une a esa parte proteica de esa coenzima inactiva, activándola, y todo el tiempo se queda unido a ella. Durante toda la reacción, ese grupo prostético está ahí pegadito a la enzima y termina la reacción y él sigue pegadito a la enzima. Mientras que el coenzima, una vez que comienza la reacción catalítica, se libera. O sea, ese coenzima entra, activa la enzima, empieza la reacción y él se va. A diferencia del grupo prostético, que sí se queda durante la reacción. Esa es la única diferencia. ¿Bien? O sea, resumiendo, las enzimas pueden ser simples o pueden ser conjugadas. Si son simples, solamente hay una estructura proteica. Si son conjugadas, hay dos partes. Una parte proteica inactiva y una parte no proteica que se llama cofactor. Ese cofactor tiene la función de activar el enzima para favorecer su actividad catalítica. ¿Bien? Ese cofactor a su vez puede ser orgánico o puede ser inorgánico. Si es inorgánico, usualmente son iones metálicos. Y si es orgánico, a su vez puede ser de dos tipos. Puede ser un coenzima o un grupo prostético. El grupo prostético, una vez que se une y activa la enzima, permanece unido durante toda la reacción catalítica, en tanto que el coenzima simplemente entra, activa la enzima y durante la reacción se va nuevamente y deja ya el enzima activado. ¿Está bien? ¿Clarito está aquí? ¿Sí o no? Muevan la cabeza. Es que no los veo a todos tampoco. No los veo a todos. Bueno, estos coenzimas y grupos prostéticos, la función que tienen es transportar grupos funcionales, o átomos, o electrones, que son muy importantes. Y aquí pongo un grupo de ejemplos de coenzimas y grupos prostéticos. Los coenzimas están en azul, los grupos prostéticos están en verde. Fíjense que todos los primeros, el NAT, el FAT, el FMN, la ubiquinona y el NADP, lo que transportan son electrones. Esto es súper importante. Después, en el fin de ciclo, cuando veamos metabolismo, a ver qué importante es, por ejemplo, el NAT,
que es el nicotinamina adenina dinucleótido, transporta electrones en procesos metabólicos tan importantes como el ciclo de Krebs, la glicolisis, la cadena de transporte electrónico, súper importante. Lo mismo el flavinadenil dinucleótico, que es el FAT, lo mismo el fosfato de nicotinamina dinucleótico, que es el NADP. O sea, estos nombres ahora son muy pesaditos, les va a costar, se sienten un poco agredidos por estos nombres, pero poquito a poco ustedes verán que se lo van a aprender por la importancia que tienen. Los últimos tres ya no transportan electrones, lo que transportan son grupos amino, grupos acilo, grupos aldehídos. El caso del fosfato piridoxal, la coenzima A y el pirofosfato de tiamina. Esto no se lo tienen que aprender, ¿ven? Yo no quiero que se aprendan esto ni que se esfuercen en aprenderse eso. Lo que sí quiero que tengan claro que ese cofactor, ya sea un grupo prostético, o sea, un coenzima, cumple determinadas funciones que son muy importantes, como es el transporte de electrones o el transporte de grupos amino. Bien, acuérdense que ese cofactor es el que se une a la parte no proteica o a coenzima inactiva para activar la enzima. ¿Está bien? En el caso de que se trate de factores, de cofactores orgánicos. Y aquí hay algunos ejemplos. ¿Ven? Por ejemplo, el ácido ascórbico es un coenzima de algunas peptidasas, interviene en la síntesis de colágeno. Si no hay vitamina C, hay una enfermedad que se llama escorbuto, ¿verdad? En el caso de la tiamina, que es la vitamina B1, es un coenzima de las descarboxilasas que transfieren grupos aldehídos, produce también una enfermedad carencial que se llama beriberi, y así hay un conjunto de ejemplos que no los voy a mencionar todos, no, tampoco quiero que se aprendan esto de memoria, simplemente es una manera de motivarlos y de que entiendan lo importante o el papel tan importante que cumplen. En este caso, fíjense que todos son vitaminas. O sea, ¿por qué las vitaminas son esenciales? Son esenciales, número uno, porque el organismo no las puede sintetizar. Que la única manera de de introducir vitaminas al organismo es a través de la dieta. De ahí la importancia tremenda que tiene en la dieta el consumo de frutas y vegetales, que son las fuentes más importantes, sobre todo de vitaminas del complejo B, vitaminas hidrosolubles. Ahí todas esas vitaminas son del complejo B. Y esas vitaminas son esenciales precisamente por el papel que tienen en el metabolismo, como por ejemplo como cofactores orgánicos. O sea, si yo no como vegetales, si yo no soy capaz de introducir vitaminas en mi organismo, sobre todo estas del complejo B, que por demás, como son hidrosolubles, se eliminan en la orina, pues obviamente una carencia de estas vitaminas se va a convertir en una carencia de cofactores orgánicos que son los que van a permitir la activación de determinados mecanismos enzimáticos. Ahí la importancia. Aclaro que estas vitaminas no solo están en las frutas y los vegetales, también están en las carnes, también están en otros productos, pero mayoritariamente, sobre todo las vitaminas hidrosolubles, se encuentran en las frutas y en los vegetales. O sea, esto no es tampoco para aprendérselo de memoria, sino para entender la función que tienen los cofactores dentro de las enzimas conjugadas. Y aquí, bueno, tienen algunos cofactores metálicos, las enzimas en las que actúa el zinc, el magnesio, el manganeso, el hierro en su forma oxidada y reducida, el cobre en su forma oxidada y reducida. Bien, tampoco es que tengan que aprenderse cada uno, pero sí hay que tener claro, lo que sí hay que aprenderse que uno de los cofactores más importantes pueden ser las vitaminas, y lo que quieren que sí hay que aprenderse es un poco que estos son cofactores que actúan como iones metálicos, y sobre todo al final de toda esta historia es que activan el enzima, o sea, permiten que el enzima realice su función catalítica. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de la nomenclatura, de manera general cómo se llaman los enzimas, y hay una manera muy fácil de identificarlos, ¿no? O sea, como todos los compuestos químicos se pueden designar o por un nombre trivial o nombre común, o también por otro nombre que sería un nombre sistemático o un nombre científico. De forma general, cualquiera de los dos nombres están formados por un prefijo que se refiere al sustrato y un sufijo que puede ser o asa o ina, que depende de la acción de la enzima. Bien, esto es, digamos, una regla general
que les permite a ustedes identificar con un nombre que yo les diga cómo sería el compuesto, ¿no? Por ejemplo, están las proteasas. ¿Qué cosa es una proteasa? Es una enzima que actúa sobre las proteínas, porque viene de que viene de proteína, y asa, que es el sufijo, es la acción. Eso es una acción general. La proteasa es un genérico, porque proteasas hay varias, ¿bien? Están las lipasas, ¿dónde actuarán las lipasas? Sentido común. Dime, Viviana, ¿en qué compuesto? O dime por ahí, Guadalupe, que enciende y apaga el micrófono para enloquecerme. En los lípidos. En los lípidos, claro. Está la amilasa, que actúa sobre la amilosa, sobre el almidón, ¿verdad? Está la lactasa, que ya hemos hablado de ella, casi es amiguita de nosotros, que actúa sobre la lactosa, que es el carbohidrato fundamental de la leche. Vamos a poner una diferente, la polifenol oxidasa. ¿Qué hará esa enzima? ¿Sobre quién actuará? Vamos, Edith, sin miedo ahí, sin miedo a equivocarte. Dime, No sé, estoy pensándola. dime, Brigitte. ¿Y por qué Lisbeth y Tati y Jennifer o la otra Lisbeth que hay por ahí no se conectan? Ah, no, es que Lisbeth y Ulisa está por dos dispositivos. Bueno, la polifenol oxidasa, ¿no saben? Actúa sobre unos compuestos que se llaman polifenoles. ¿Qué será un polifenol? Un compuesto que su estructura está formado por muchos fenoles. ¿Saben lo que es el fenol o no? Díganme sin pena. ¿No saben lo que es fenol? La estructura de ese átomo de carbono cíclica con un anillo aromático, pero que le enseñaron ustedes en el colegio, caballero, y en esa, ¿cómo se llama? Nivelación. Esa nivelación fue una desnivelación. Bueno, ya sabemos que actúa sobre los polifenoles. ¿Y cuál será su acción? ¿Cuál será la acción de la enzima sobre esos polifenoles? Si se llama polifenol oxidasa. En las plantas. ¿Pero qué va a hacer con esos polifenoles esa enzima? Si se llama polifenol oxidasa. Algo de oxidar, ¿no? Ole. Claro, los va a oxidar. Algo de oxidar no los va a oxidar. No hay otra. Bien. Y la ureasa ¿sobre quién va a actuar la ureasa? Dime, di sin miedo. Urea. Digo yo. Sobre la urea. No sé por qué dicen urea, si no tiene tilde en la U. Pero bueno, todo el mundo aquí dice urea. No acabo de entender por qué eso. Eso se llama urea. Urea es en inglés. Bien, está claro, se entiende entonces. Miren otras. O sea, la pepsina es una enzima que actúa sobre un tipo de proteína, que son las proteínas que se empiezan a digerir a nivel de estómago. Sin embargo, la tripsina y la quimotripsina son otras proteasas, o sea, la pepsina, la tripsina y la quimotripsina son proteasas. Lo que la primera actúa a nivel de estómago y las otras dos actúan a nivel de intestino delgado. ¿Está bien? Profesor, una pregunta. Todas las que quieras, Edith. A eso estoy Ahí, aquí. o sea, dice que los sufijos van dependiendo de la acción de la enzima. Entonces, o sea, ¿cuál es la diferencia entre las funciones de los que No, terminan no, en los as? sufijos. Ah, sí, los Los, sufijos. sí, los Los sufijos, sufijos. ajá. O sea, ¿cuál sería No, la en porque función? no, es que estamos hablando de nombres triviales. Pero ahora mismo voy a responder tu pregunta, mi querida Edith. Vamos a ver aquí un ejemplo que responde tu pregunta. Este es el succinato. Hay una reacción muy importante a nivel de organismo que convierte el succinato en fumarato. Dos excelentes palabras para que las apunten y le pongan esos nombres a sus hijos. Por ejemplo, succinato con el apellido del papá, succinato Martínez o fumarato Ceballos, ¿no? Sería interesante. Bien. El enzima que convierte el succinato en fumarato
ya el nombre científico sistemático es la succinato deshidrogenasa. Succinato porque actúa sobre el sustrato que es el succinato. Y deshidrogenasa porque lo que hace es quitar un hidrógeno. Y cuando quita un hidrógeno, aquí convierte esto en doble enlace. O sea, quita este hidrógeno y a este señor no le queda otra que crear un doble enlace porque todos los carbonos tienen que tener 4 enlaces. ¿Está bien? O sea, ese sufijo con el prefijo se aplica mucho mejor en el caso de los nombres sistemáticos. Pero muy buena la pregunta, Eddie. Mira otro ejemplo aquí. El ATP, que es adenosín trifosfato y que es energía, es la molécula fundamental que produce, que transporta energía en el organismo. Han oído hablar de eso, ¿no? Al menos. Fulano tiene muchos ATP, pues tiene mucha energía. Los niños tienen mucho ATP, ¿verdad? Cuando reacciona con la glucosa, forma la glucosa 6-fosfato. O sea, adenosín trifosfato más glucosa forma glucosa 6-fosfato más ADP, que es adenosín difosfato. ¿Qué pasó? Que una molécula de fósforo, si esto era trifosfato y se convirtió en difosfato, quiere decir que esta molécula de fósforo se transfirió a la glucosa. Por eso se llama glucosa 6-fosfato. Porque esta misma glucosa en su posición 6 ahora tiene un grupo fosfato. ¿De dónde viene el grupo fosfato? Del ATP. ¿Me siguen? Lo que hizo este adenosín trifosfato fue darle un fosfato a la glucosa. ¿Cómo se llama la enzima? ATP-glucosa fosfotransferasa. ATP-glucosa, esos son los sustratos. Los sustratos son el ATP y la glucosa. ATP-glucosa fosfotransferasa. ¿Cuál es su acción? Transferir un grupo fosfato del ATP a la glucosa. Por eso se llama ATP-glucosa fosfotransferasa. O sea, ahí queda más claro todo el asunto del prefijo y el sufijo. El prefijo es sustrato, el sufijo es su acción. Succinato, sustrato, deshidrogenasa porque deshidrogena, ATP-glucosa, sustrato, fosfotransferasa porque una molécula, un átomo de fósforo se lo pasa a la glucosa. ¿Saben? Ustedes no tienen tampoco que aprender a nombrar, pero sí entender y familiarizarse con el lenguaje bioquímico, que es complicado y pesado, lo ha sido así, o sea, es complicado. Y estamos en la partecita fácil, no hemos llegado a metabolismo. Que, o sea, ese sufrimiento lo vamos a dejar para el fin de ciclo, el del metabolismo. Y yo voy a tratar de hacerlo lo menos sufrible posible. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo se pueden clasificar los enzimas? Los enzimas se clasifican casi siempre en función, y valga la repetición, de su función. ¿Verdad? Por ejemplo, están las oxidorreductasas. ¿Qué hacen las oxidorreductasas? Catalizan reacciones de oxidación-reducción. Catalizan reacciones donde hay una oxidación y una reducción. O sea, y precisan, por eso era importante lo que yo hablaba ahorita, la colaboración de las coenzimas de oxidorreducción, que son el NAD cargado positivo, el NADP cargado positivo, el FAD. Porque ¿qué hacían estas sustancias? Estas coenzimas, ¿se acuerdan? Transportaban electrones. ¿Se acuerdan que transportaban electrones? Y no sé si habrán dado en el colegio, espero que sí, por Dios, que una reacción de oxidación-reducción es una reacción donde hay intercambio de electrones. Hay un compuesto que se oxida y otro que se reduce, uno que gana electrones y otro compuesto que cede electrones. Eso es una reacción de oxidación-reducción o una reacción redox. Dios mío, espero que eso lo hayan dado o en el colegio, en el bachillerato, en el preuniversitario, como se llama en Cuba, o en la nivelación. ¿Algo han hablado de eso o es la primera vez en la vida que oyen hablar de una reacción de oxidación-reducción? Dime, Brigitte, cambia esa cara, por Dios. Es la primera vez que lo escucho. Ay, mi madre, ¿pero dónde vienen ustedes? Bueno, nada, pues a llenar esas lagunas. Bueno, ese es un tipo de, una manera de clasificar las enzimas.
Otras enzimas son las transferasas, que son las que transfieren grupos activos. El ejemplo que acabamos de ver de la ATP, glucosa fosfotransferasa, es una enzima que transfirió un grupo fosfato o una molécula o un átomo de fósforo del ATP a la glucosa. Es una típica transferasa, ¿bien? O sea, vuelvo a repetir, transfieren grupos activos obtenidos de la ruptura de ciertas moléculas a otras sustancias receptoras. ¿Bien? Suelen actuar en procesos de interconvención de monosacáridos, aminoácidos, etcétera. No te me vayas, Eddie, que me gusta tu rostro. Están las hidrolasas. ¿Qué harán las hidrolasas? A ver, quiero una voz nueva. Viviana, ¿estás ahí? ¿O te fuiste para siempre, Viviana? Y María Fernández, ¿estás ahí o desapareciste para siempre? ¿O están y no quieren hablar? ¿O se fueron a merendar? Bueno, dime, hidrolasas. Hidrolasas. ¿Qué hará una hidrolasa? Hidrolizar. ¿Qué cosa es la hidrólisis? ¿Qué es la hidrólisis? Brigitte, ¿qué es la hidrólisis? Ya eso lo hemos hablado. Ya eso no es de colegio ni de nivelación. Eso es de bioquímica clase pasada. ¿Qué es la hidrólisis? Allá está Edith buscando como una loca en la presentación de la clase pasada. Sí. Hidrólisis es... a cargar o... ¿Qué es? Hidrólisis es ruptura. Recuerden, la hidrólisis de las proteínas es la ruptura de los enlaces peptídicos que forman la cadena aminoácidica. Por tanto, las hidrolasas lo que hacen es romper moléculas grandes, romperlas para convertirlas en moléculas más chiquitas. ¿Bien? O sea, tenemos las oxidorreductasas, participan en reacciones de oxidación-reducción, transferasas transfieren grupos activos de un lugar a otro, de una molécula a otra molécula, y las hidrolasas que catalizan reacciones de hidrólisis, reacciones de ruptura, como dice ahí, con la consiguiente obtención de monómeros a partir de polímeros. Polímeros, los polímeros se forman de muchos monómeros unidos unos con otros. Bien, las proteínas es un polímero porque está unido muchos aminoácidos por enlaces peptídicos. También están las liasas que catalizan reacciones en las que se eliminan estos grupos. No los voy a comentar. Las isomerasas que cambian los isómeros de posición cis y trans, que tienen cara de no tener idea qué cosa es un isómero de posición, qué química es la que dieron, pero porque están estudiando enfermería, por Dios, porque no estudiaron historia del arte. Porque aquí la química es esencial. Bueno, no estudiaron historia del arte, estudiaron enfermería, pues ahora aprenden química. ¿Saben? No se consigue una enfermera que no tenga química. Que no tenga química tampoco, pero que no sepa química. Es a lo que me refiero. No es un regaño, es una invitación a que todas las dudas que tengan me la pregunten y a que estudien un poquito. Y están las ligasas que catalizan degradación o síntesis de determinados enlaces, los llamados enlaces fuertes, enlaces covalentes muy, muy fuertes. Realmente todas son importantes, pero las más comunes son las tres primeras. Esto sí hay que tener una idea de esta clasificación. Como mismo digo que no hay que aprenderse por el momento los NADH, ni los NADP, ni los FAT, la clasificación de los enzimas, sí hay que tener al menos una idea general. ¿Está bien? Esta partecita les quedó flojita, pero tienen que ponerle alma, corazón y vida a eso. Sin preocuparse, no es para suicidarse, Edith, que te veo cara como que de aquí vas a abrir la llave del gas, cerrar todas las puertas y ventanas de la casa y morir porque la bioquímica te está matando. Para nada. Aquí todos vamos a aprender bioquímica. ¿Está bien? Bueno, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto las características fundamentales de las enzimas, su importancia, sus funciones. Hemos visto la manera en que funciona una enzima, cuál es el mecanismo general de acción de una enzima,
dos teorías que intentan explicar estos mecanismos de acción, que son la teoría de llave y cerradura y la teoría del encaje inducido, ¿está bien? Vimos además la estructura general de los enzimas, que pueden ser enzimas simples o pueden ser conjugados. Esos conjugados tienen una parte inactiva que se llama apoenzima inactiva y que se unen a un cofactor, y ese cofactor activa la enzima. Ese cofactor puede ser orgánico e inorgánico, y entre esos cofactores orgánicos pueden estar las coenzimas o los grupos prostéticos. Y son los encargados de activar esa enzima. Vimos además la nomenclatura, que le llamó mucho la atención a Edith, lo cual me alegró mucho, y acabamos de ver una clasificación general que le dieron nuevamente ganas a Edith, ya no la activó, más bien la desactivó, pero tranquila que todo lo vamos a aprender con tranquilidad y con mucho optimismo, ¿saben? Y todo esto es para que la enzima funcione. ¿Y qué cosa es que una enzima funcione? Que catalice o aumente la velocidad de una reacción. Y nos interesan mucho, por la naturaleza de esta carrera, las reacciones que ocurren a nivel fisiológico, las reacciones que ocurren a nivel metabólico. En otras carreras puede interesar las catálisis que ocurren ya no a nivel metabólico, sino por ejemplo en los alimentos o en los medicamentos, porque las enzimas tienen aplicaciones en los alimentos, aplicaciones en los medicamentos y obviamente todas las funciones que hemos visto. O sea, hay un parámetro esencial en los enzimas que es el parámetro actividad enzimática. ¿Qué cosa es la actividad enzimática? Bueno, pues es la capacidad, la potencia que tiene esa enzima para aumentar la velocidad de reacción. Mientras la actividad enzimática de la enzima sea más grande, pues la velocidad de reacción también aumenta. O sea, actividad enzimática es equivalente a velocidad de reacción. Mientras más rápido la enzima pueda producir la reacción o colaborar a que la reacción se produzca, significa que su actividad enzimática es mayor. ¿Eso se entiende, muchachitas? A ver, muchachitas, si todas son muchachitas las que están aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, a nivel ya un poquito más científico, la actividad enzimática, ¿cómo se define? Bueno, una unidad de actividad enzimática que se presenta como U, se define como la actividad catalítica responsable de la transformación de un micromol de sustrato o la formación de un micromol de producto por minuto por mililitro de enzima. En condiciones óptimas de la enzima. Lo voy a decir de otra manera. La actividad enzimática se mide añadiendo a un determinado grupo de sustratos 1 mililitro de enzima y en un minuto contar o calcular cuánto sustrato se transformó o lo que es lo mismo, cuánto producto se formó. Se dan cuenta que es lo mismo, ¿no? O sea, la cantidad de sustrato que se transforma tiene que ser igual a la cantidad de producto que se forma. ¿Eso se entiende? ¿Entiendes eso, Brigitte, que es la única que estoy mirando? O sea, el sustrato se va a convertir en producto. La cantidad de sustrato que se transforma es igual a la cantidad de producto que se forma. ¿Qué cosa es la actividad enzimática? La capacidad que tiene 1 mililitro de enzima en 1 minuto de transformar ese sustrato y convertirlo en producto. Mientras más producto se forme, mayor es la actividad enzimática. Mientras más sustrato se transforme, mayor es la actividad enzimática. Porque esto está referido a una unidad de tiempo, que es 1 minuto, y a una unidad de volumen, que es 1 mililitro de enzima. ¿Eso se entiende? ¿Sí? No me convenció mucho tú, sí, Edith. Convénceme. Ah, ya, mejor ahora. Y los demás, pónganse ahí que quiero verlos. Yo ya les he preguntado aunque estén ocultos. Así que no crean que por estar ocultos no los voy a preguntar. Pero además preguntando cómo se aprende, muchachos. ¿Está bien? O sea, súper importante entonces el concepto de actividad enzimática. Súper importante también conocer cuáles son los factores que afectan esa actividad enzimática. Que son esos 5 que estoy presentando. El pH.
la temperatura, la concentración de la enzima, la concentración del sustrato y la presencia de inhibidores. Y es lo que vamos a ver ahora en un instante. Que no es tan complejo. Tranquila, Edith, que no es complejo. Bueno, Edith y el resto, porque aquí la tengo cogida con Edith porque es la única que me sonríe igual que Brigitte. Bueno, vamos a ver el pH. Los enzimas, esto es importante, actúan dentro de límites de pH estrechos, o sea, tienen un pH óptimo. O sea, el incremento inicial del pH, como ven en estas curvas que están aquí, ese incremento inicial del pH aumenta la actividad enzimática. Fíjate lo que hay por aquí en este eje es actividad enzimática y lo que está en este eje es pH, ¿verdad? Para esta enzima, que es la pepsina, que es una enzima estomacal y que trabaja a pHs ácidos, como ven, está a pHs ácidos, ¿verdad? Hay un valor óptimo de actividad enzimática. Quiere decir que uno no puede decir que en la medida que aumenta el pH, aumenta la actividad enzimática. Eso es verdad solamente en este tramo. Pero en este tramo pasa totalmente lo contrario. Que en la medida que aumenta el pH, disminuye la actividad enzimática. Este valor que está aquí es el pH óptimo de actividad enzimática de esta enzima en particular, que es la pepsina. ¿Dónde actúa la pepsina? La pepsina a nivel estomacal. ¿Cuál es el pH del estómago? ¿Ácido o básico? Dime, Di. Ácido. Ácido. El estómago tiene pH ácido. Ahí hay ácido clorhídrico. En el estómago tenemos ácido clorhídrico. Por tanto, la pepsina es una proteasa encargada de empezar a hidrolizar las proteínas que ingerimos en la dieta, y eso actúa a nivel de estómago, con un valor óptimo de alrededor de pH 2. Sin embargo, si vamos a la tripsina, que es otra proteasa, pero esta proteasa actúa a nivel intestinal. Esa proteasa a nivel intestinal ya tiene un pH óptimo alrededor de 8, o sea, pH ligeramente básico. Quiere decir que si yo cojo a nivel de laboratorio tripsina y añado una proteína y pongo eso a pH ácido, prácticamente no hay actividad enzimática. No se va a hidrolizar esa proteína, porque la tripsina está a pH ácido y a pH ácido la tripsina no funciona. ¿Se entiende eso? O sea, la conclusión es que la influencia del pH en la actividad enzimática es de la siguiente manera. Existe un valor óptimo de pH para cada enzima en la cual ella manifiesta su mayor actividad enzimática. No se puede decir que en la medida que aumenta el pH, aumenta la actividad enzimática. Eso puede ser válido para la pepsina solo en este tramito. Ya en este tramito no. Puede ser válido en este tramito, pero en este tramito no. Tampoco se puede decir que en la medida en que disminuye el pH, aumenta la actividad enzimática. No, aumenta la actividad enzimática de la pepsina, pero disminuye la actividad enzimática de la tripsina. O sea, el mensaje final es que cada enzima tiene un pH óptimo en el cual manifiesta su mayor actividad enzimática. ¿Está claro eso? Cada vez que ustedes vean una curva como esta, es que hay un óptimo. Un óptimo significa que por debajo de él disminuye y por encima de él disminuye también. ¿Está claro? ¿Se entiende eso? Perfecto. Ya vimos la influencia del pH. Vamos a ver cómo la influencia de la temperatura. O sea, hay un comportamiento similar.
Para empezar, la temperatura usualmente aumenta la velocidad de todas las reacciones químicas. Todas las reacciones químicas aumentan con la temperatura, aumentan su velocidad con la temperatura. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con un enzima? Que un enzima es una proteína. Efectivamente, aquí hay un momento, fíjense, esto es actividad enzimática, esto es temperatura, hay un momento en que en la medida que yo aumento la temperatura, ¿ven? Va aumentando la actividad enzimática, pero llega un momento en que esa temperatura lo que hace es desnaturalizar la proteína. Si la temperatura es muy alta, la proteína se desnaturaliza. ¿Y qué pasa cuando se desnaturaliza una proteína? Que pierde su función biológica. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa cuando se desnaturaliza una enzima? Que pierde su función catalítica. ¿Verdad? Por lo tanto, los enzimas de manera, o la temperatura de manera similar al pH, también tiene un valor de temperatura óptima, o sea, un valor de temperatura donde hay un valor óptimo de actividad enzimática o un valor máximo, ¿ven? Este es un valor máximo de actividad enzimática. O sea, en este caso, la temperatura y el pH funcionan de manera similar. ¿Se entiende eso? O sea, no puedo decir que cuando aumento la temperatura, indefinidamente aumenta la actividad enzimática. En este espacio sí. Voy aumentando la temperatura, voy aumentando la actividad enzimática, voy aumentando la actividad enzimática, llegar a un valor máximo en el cual sigo aumentando la temperatura y lo que va a pasar es que esa enzima se va a desnaturalizar y por tanto va a perder su función biológica y por tanto va a empezar a disminuir, a caer. Miren qué bruscamente cae el valor de actividad enzimática porque se está desnaturalizando. Conclusión, para la temperatura también hay un valor de temperatura óptima en el cual se manifiesta la máxima actividad enzimática. En el caso de todas las enzimas fisiológicas, ¿cuál sería su temperatura óptima? ¿Quién me dice? Que no sea Edith. ¿Quién me dice? Viviana, quiero verte. María Fernanda, quiero verte. Lisbeth, quiero verte. Jennifer, quiero verte que no te he visto nunca. No, no me respetan, no se ponen ahí. ¡Qué horror! Dime, Jennifer, ¿cuál será la temperatura óptima de las enzimas fisiológicas? No es la super pregunta complicada que estoy haciendo. ¿Cuál será? Dime, María Fernanda, ¿cuál será la temperatura óptima de las enzimas fisiológicas que actúan a nivel de organismo? 37 grados centígrados. Claro, 37 grados centígrados porque esa es la temperatura del cuerpo humano. 37 grados centígrados. La temperatura interior. La exterior es 36,5, pero hay quien tiene 37 y hay quien incluso tiene temperatura de 37,5 por su propia fisiología. Pero se mueve ahí. Obviamente la temperatura óptima del trabajo, actividad enzimática de la mayoría, o sea, de todos los enzimas fisiológicos, es 37 grados. ¿Está bien? Bueno, ya tenemos dos factores, pH y temperatura, que funcionan más o menos igual. Para ambos hay un valor tanto de pH óptimo como de temperatura óptima de trabajo donde la enzima manifiesta su mayor actividad enzimática. Vamos a ver el tercer factor que sería concentración de la enzima. ¿Está bien? ¿Qué pasa con la concentración de la enzima? Fíjense que aquí está concentración de la enzima, o sea, yo he hecho más enzima y aquí tengo velocidad de la reacción. No tengo actividad enzimática, pero es lo mismo. Todo el mundo está claro en que es lo mismo, ¿no? En la medida que hay mayor actividad enzimática, hay mayor velocidad de reacción. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay un óptimo. Este gráfico, ¿qué me está diciendo este gráfico? Díganme sin miedo. Por aquí concentración de la enzima. ¿Puedo Por hablar aquí yo otra vez?
Sí, háblame tú de Edith, que parece ser la única que me hace caso aquí, chica. Que entre más presencia de enzimas haya, va a haber mayor velocidad en la reacción. Exactamente, mientras más concentración a mayor concentración de enzima, mayor velocidad de reacción. Fíjense que es un comportamiento lineal. Ojo, ojo, esto es siempre y cuando haya suficiente sustrato. Porque si se acaba el sustrato, ya se acabó la reacción, ya no hay más nada que catalizar, ¿entiendes? O sea, siempre y cuando, o sea, mira, aquí abajo estaría esto que estamos comentando, mientras la concentración de sustrato sea mayor que la concentración de enzima, hay una relación directa entre la concentración de enzima y la actividad enzimática. Ahora, cuando se me acabó el sustrato, ya no hay nada que hacer. ¿Está claro? O sea, aquí sí pueden decir que a mayor concentración de enzima, mayor velocidad de la reacción. Y nos quedaría la concentración de sustrato. ¿Qué están viendo en esta gráfica? Igual, velocidad de reacción, concentración ahora de sustrato. ¿Qué estamos viendo? Que hay un momento en que efectivamente, a medida que aumenta el sustrato, aumenta la velocidad de la reacción. Pero llega un momento en que eso se estabiliza. ¿Ven? O sea que hay una línea recta que aunque yo siga aumentando la concentración de sustrato, no aumenta la velocidad de reacción, sino que se alcanza un valor de velocidad máxima en un determinado momento, a partir del cual esa velocidad se mantiene constante. Fíjense que no es que baja, como en el caso del pH, o baja como en el caso de la temperatura, sino que se mantiene constante. ¿Por qué pasa eso? Porque si yo tengo mucho sustrato y la misma concentración de enzima, llega un momento en que todos los sitios activos de los enzimas están ocupados por el sustrato. Es como que ya no tengo más capacidad para aceptar más sustrato. Entonces el sustrato que queda tiene que hacer una colita, como para vacunarse, a esperar a que yo catalice esta reacción, suelte los productos y se meta el nuevo sustrato. Porque ya los sitios activos están todos ocupados. O sea, hay una saturación de los sitios activos de la enzima. Pero fíjense que aquí no disminuye la actividad enzimática. Aumenta hasta el momento en que se saturan, o sea, ya están ocupados todos los sitios activos de la enzima, y entonces lo que ocurre es que la actividad enzimática se mantiene constante, pero no baja nunca. ¿Está bien? O sea, el comportamiento con la concentración de sustrato es, en la medida que aumenta la concentración de sustrato, aumenta la actividad enzimática hasta un momento a partir del cual se mantiene constante porque se han saturado todos los sitios activos del enzima. ¿Está bien? Si resumo, pH, hay un pH óptimo de actividad enzimática. Temperatura, hay una temperatura óptima de actividad enzimática. Concentración de la enzima, en la medida que aumenta la concentración de la enzima, aumenta la actividad enzimática siempre y cuando haya suficiente sustrato. Y concentración de sustrato, hay un incremento de la actividad enzimática con el incremento de la concentración de sustrato hasta un momento en que se alcanza la velocidad máxima y esta se mantiene constante debido a la saturación de todos los sitios activos de los enzimas. Hasta así han funcionado los 4 factores de los que hemos hablado. ¿Está bien? ¿Entienden? Bueno, yo sé que ahí me entiende que es la única que está presente, no sé el resto que está haciendo, si se fueron a pasear, si se fueron a bañar, si están comiendo, en fin. Entonces, ¿qué nos queda? La presencia, ya ahora sí se conectan, ya. Nos queda la presencia de sustancias inhibidoras. O sea, hay determinadas sustancias que inhiben la actividad enzimática. O sea, estas son sustancias que de alguna manera se unen a la enzima y al unirse estas sustancias inhibidoras a la enzima, no permiten que la enzima manifieste su máxima actividad catalítica. O sea, están molestando. Por eso se llaman sustancias inhibidoras, porque inhiben la actividad catalítica de la enzima. Bien, ahí hay algunas razones
pero la esencia es lo que yo estoy diciendo ahora. Recuérdense que ustedes van a tener esta grabación, pero también tienen la presentación en PDF, que la pueden ver ahí con calma. ¿Está bien? Pero lo que quiero que entiendan es esto. Esa es la esencia. Es un tercer compuesto que interactúa con el enzima e impide o minimiza o disminuye su actividad enzimática por alguna u otra razón. ¿Bien? ¿Cuáles son esas razones? Hay dos tipos de inhibidores. Están los inhibidores competitivos. ¿Qué hace un inhibidor competitivo? Mira qué malo, qué listo. Se ubica en el sitio activo de la enzima. ¿Por qué se llama competitivo? Porque compite con el sustrato. Es como si Edith y yo nos vamos a vacunar, solamente hay un asiento para vacunarse y a ver quién de los dos se sienta primero. ¿Está bien? Aquí pasa exactamente lo mismo. El inhibidor competitivo se pone en el sitio activo de la enzima y ya entonces, como el sitio activo está ocupado, el sustrato no puede entrar en ese sitio activo. Y si el sustrato no puede entrar en ese sitio activo, entonces la enzima no puede catalizar la reacción con el sustrato y la formación de los productos. ¿Se entiende? Y se llama inhibición competitiva porque el inhibidor compite con el sustrato por el sitio activo de la enzima. Eso es básicamente la inhibición competitiva. ¿Bien? Está también la inhibición no competitiva. Aquí el inhibidor no se pone en el sitio activo. Fíjense, él no se pone en el sitio activo, se pone en otro lugar. Pero ese otro lugar donde se pone afecta la actividad enzimática. La figura está representando, que no es exactamente así, es una figura para que se entienda, que un poco deforma, ¿ven? Deforma el sitio activo de la enzima, aunque se una por otro lado, y como lo deforma, y el sustrato no puede encajar bien. Y como el sustrato no puede encajar bien, pues entonces la catálisis, la reacción de catálisis, se ve disminuida o incluso puede bloquearse. ¿Se entiende eso, muchachitas? Mírenlo aquí de otra manera, ya más de dibujos animados. Esta sería la reacción normal, el sitio activo, el sustrato, se une a la enzima, se forma el complejo enzima-sustrato y después se producen los productos y el enzima se va intacto. Esa sería una reacción normal. Si yo tengo un inhibidor competitivo, el inhibidor competitivo lo que hace es ponerse en el sitio activo de la enzima e impide la unión del sustrato con el enzima. Por tanto, hay una disminución de la actividad enzimática o incluso una desaparición de la actividad enzimática de la enzima frente a ese sustrato. Esa sería una inhibición competitiva. En una inhibición no competitiva, aquí se pondría el inhibidor, aparentemente no está molestando, porque el sitio activo de la enzima está disponible para el sustrato, pero de alguna manera, por un conjunto de efectos y de reacciones químicas que ocurren, pues esta reacción de formación del producto, aun cuando el sustrato esté por ahí pegado, se inhibe o se disminuye. Por tanto, o hay una pérdida o hay una disminución de la actividad enzimática. ¿Se entiende? O sea, pH, temperatura, concentración de enzima, concentración de sustrato y presencia de inhibidores. ¿Queda claro eso? Déjenme apagarle ahí el micrófono a Itati, que ya no habla, pero ahora sí tiene el micrófono encendido. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? A ver si les pongo un ejemplo motivante e interesante del empleo de esa inhibición en productos farmacéuticos. Sildenafil. ¿Saben lo que es el sildenafil? La famosísima Viagra. Todo el mundo sabe para qué se usa la Viagra, ¿verdad? Que es un medicamento para aumentar la potencia sexual de las personas que por alguna otra razón tienen una disfunción o simplemente un envejecimiento, lo que sea, ¿bien? Esta es la estructura del medicamento, este es el principio activo de la Viagra, es este. Y justamente la Viagra, o sea, el sildenafil, es un inhibidor.
Miren lo que dice aquí, se usa, bueno, como tratamiento de la disfunción eréctil, eso lo sabe todo el mundo. Este compuesto es un potente inhibidor de la fosfodiesterasa 5. Este es un enzima. Este es el enzima que inhibe el sildenafil. ¿Y por qué eso es bueno? Porque al final eso parece ser bueno, al menos para las personas que tienen disfunción eréctil, ¿no? Es bueno porque esta fosfodiesterasa es específica, es un enzima que degrada una molécula de señalización celular del GPMC. O sea, esta enzima degrada esta molécula. Degrada significa que la hidroliza, que la rompe, que la desaparece. ¿Bien? Ahora, ese GMPC no es nada más y nada menos que el responsable de la relajación del músculo liso y el que permite el flujo de sangre hacia el interior de los cuerpos cavernosos del pene, lo cual causa erección. Por tanto, si yo tengo un enzima que normalmente inhibe esta cosa, o sea, degrada esto, pues esto no se produce. No se produce erección. En las personas jóvenes y las personas que no tienen una disfunción eréctil, hay una parte de esto que se degrada y otra parte que no se degrada y funciona normal. Bien, pero cuando yo empiezo a tener disfunción, a mí no me conviene que esto se degrade, porque si esto se degrada y encima yo tengo problemas de disfunción, no lo voy a lograr nunca, porque está degradando la molécula responsable de el paso de la sangre hacia a esos cuerpos cavernosos. Por tanto, para que esto no se degrade, yo tengo que inactivar esta enzima fosfodiesterasa 5. ¿Y quién la inactiva? ¿Quién compite? ¿Quién actúa como inhibidor? El sildenafil o la Viagra. ¿Ven? Miren, una aplicación concreta de algo además muy conocido, muy común, muy en moda además. El impacto de un inhibidor en la actividad enzimática de algo que para las personas normales no tiene problema, pero que a una persona con disfunción eréctil sí es un problema esa presencia de la molécula de señalización celular GMPC. ¿Está bien? Hasta aquí está claro. ¿Alguna dudita? Esto hay que estudiarlo, o sea, de un golpe, por muy bien que yo explique, que tampoco sé qué opiniones tienen ustedes sobre mis explicaciones, pero por muy bien que yo explique, muy bien que lo hayan entendido, no basta solo con escucharme.